Amada Iglesia, tengan muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. También saludo a aquellos que están conectados desde la plataforma de Zoom. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Continuaremos con la exposición, la predicación expositiva, verso por verso del Evangelio de Juan. Y estaremos mirando en el capítulo 2, los versículos del 13 al 25. Entonces, Juan, capítulo 2, versos del 13 al 25. Quisiera que se colocaran de pie, aquellos que pueden colocarse de pie para que leamos la santa palabra de nuestro Dios. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice la palabra de Dios así. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, con los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Y los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían, pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque los conocía todos y no tenía necesidad de nadie, de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Palabra de Dios. Padre Santo, Dios eterno y glorioso, venimos delante de ti, nos encomendamos a ti, venimos no por nuestros méritos, sino por el mérito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que permitas que hoy podamos escuchar tu voz. Al leer tu palabra, al explicarla y al aplicarla, y siendo conscientes en nuestra mente de que tú estás en medio de nosotros, de que tú hablarás hoy a tu pueblo y lo edificarás conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que en mi debilidad tomes, Señor, mi mente, mi cuerpo, mi corazón, y permita, Señor, que sea instrumento en tus manos, Señor, y que tu iglesia hoy pueda ser edificada, exhortada, confrontada, instruida, y que podamos gozarnos en tú, que eres el Dios de nuestra salvación. Espíritu Santo, ilumínanos frente a este texto, frente a lo que ocurrió en aquel lugar específico, en el tiempo, en la historia, el mensaje que Jesús quiso dar a los primeros oyentes, pero también el mensaje que traes hoy para tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A modo de introducción, quisiera hablar un poco del contexto. Recordemos que Juan
ya nos ha llevado a través del primer capítulo y los primeros versículos del segundo capítulo, nos ha llevado en una semana de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo presenta como el Verbo, como el Dios eterno, como aquel que habitó en medio de nosotros con un cuerpo corporal humano, pero luego presenta el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesús llama a sus primeros discípulos, y empieza el capítulo 2 con una gran fiesta, unas bodas en Caná. Luego que termina esa gran fiesta y en la cual Cristo muestra su gloria a aquellos que estaban en aquel lugar, en especial a los discípulos, y ellos afirmaron su creencia en él, nos dice el texto del capítulo 1, el versículo 12, que después de que esto sucedió, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero que ellos no se quedaron allí mucho tiempo. Él fue a Capernaum, unos 12 kilómetros de Nazaret, y estuvo ahí, pero no por mucho tiempo. Hasta ahí va una semana contada de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 13 nos dice que Jesús sube a Jerusalén porque va a haber una fiesta muy importante. A modo también de contexto histórico, Jerusalén era el centro religioso de los judíos. ¿Por qué? Porque era allí donde estaba ubicado el templo, donde ellos subían a adorar a Dios y a encontrarse con Él, a presentar sacrificios. Jerusalén tenía más o menos, dicen los historiadores, entre 100,000 y 300,000 habitantes. Pero cuando ocurría la fiesta de la Pascua, que era algo que se hacía anual, podría llegar a el millón de personas que habitaban en Jerusalén. Subían con sus familias para presentar adoración a Dios y para conmemorar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Dice el historiador Josefo que se presentaban aproximadamente 250,000 sacrificios en esta fiesta. Y recuerden que en cada sacrificio había la muerte de un cordero o de una paloma para aquellos que eran de bajos recursos. Es allí entonces donde nos encontramos en este texto. Dice que Jesús va a Jerusalén, sube a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ahora, la escritura nos muestra que José y María subían anualmente a presentar o a participar de esta fiesta. O sea que Jesús subía con ellos cada año. Para él no era algo, digamos, nuevo, sino que él subía cada año a celebrar esta fiesta. Ahora, se encuentra allí un problema. Se encuentra allí un problema. Porque lo que se supone que es el lugar de la adoración se ha convertido en todo lo contrario. Y lo que nos muestra entonces este texto, lo que nos quiero llevar a que miremos, y he titulado este sermón, La limpieza del templo, un llamado a la pureza y devoción. Y vamos a ver tres cosas muy sencillas. Vamos a ver la acción de Jesús en los primeros versículos del 13 al 17, la respuesta de los judíos de los versículos 18 al 20 y la fe y la autoridad de Jesús en los versículos del 21 al 25. Comencemos entonces a mirar la acción de Jesús. Como les digo, Jesús subía, o dice la escritura, que la Pascua de los judíos estaba cerca y por eso Jesús sube a Jerusalén. Ahora, quisiera antes de comenzar también explicar algo, y es que
vemos la purificación del templo en el texto de Juan. En casi todas las Biblias de ustedes habla de la purificación del templo, o esta dice Jesús echa a los mercaderes del templo. Pero en los evangelios sinópticos vemos también una purificación del templo. Ahora, digamos que lo extraño que hay, y voy a mostrar que no hay controversia ni que la Biblia se contradice, es que acá está comenzando el ministerio de Jesús. O sea, la narración en el Evangelio de Juan frente a la purificación del templo está comenzando el ministerio de Jesús. De hecho, después de las bodas de Canaán, hace la aparición Jesús públicamente delante de muchísima gente y comienza su ministerio. Pero en los evangelios sinópticos, o sea, en el evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo, vemos este acontecimiento en la última semana en la cual Jesús está aquí. O sea, en la semana en la cual Jesús es crucificado. Entonces la pregunta es, Juan cambió el tiempo de esa purificación del templo para acomodarlo al ministerio, empezando el ministerio de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas decidieron colocar ese acontecimiento en la última semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿O hay dos purificaciones del templo? Bueno, estudiando, mis hermanos, he encontrado que hay dos purificaciones del templo. La que Juan nos narra acá comenzando el ministerio de Jesús, y luego Jesús, la última semana en la cual Él es entregado a los romanos y es crucificado, es muerto y es resucitado, hay una segunda purificación del templo. Estaremos entonces ocupados hoy en la purificación del templo, iniciando el ministerio de Jesús. Entonces Él sube a celebrar la Pascua. Recordemos que la Pascua es la fiesta que los judíos celebran en memoria de lo que Dios hizo en Egipto. Recuerden que ellos fueron esclavos por 400 años, luego Dios con mano poderosa los saca de este lugar y lleva las señales prodigiosas haciendo las 10 plagas en Egipto. La 10ª plaga consistía en que el ángel de la muerte pasaría y mataría todo primogénito que estuviera en la tierra de Egipto, a lo que Dios envía a los judíos a que maten un cordero, pinten los dinteles, los marcos de las puertas de las casas donde ellos estaban, para que el ángel de la muerte pasara por encima. Pasara por encima. De hecho, Pascua significa eso, pasar por encima, para proteger y preservar la vida de ellos, pero también para darles libertad. Dios le pide que luego de ese acontecimiento ellos debían celebrar anualmente en el mes de Nisan, a los 14 días, esta fiesta, recordando lo que Dios había hecho. Y los padres de familia tenían la responsabilidad de contar a sus hijos con detalle lo que había ocurrido ese día. Era eso lo que hacían anualmente, y era eso a lo que iba Jesús, y era eso lo que se presentaba también, o lo que conmemoraba o agrupaba todo el pueblo de Israel, todos los judíos que estaban en otras partes en aquel lugar. Pero cuando Jesús llega a este lugar, Él se encuentra con un gran problema, y es lo que se supone es la casa de adoración, es la casa de encuentro con Dios, con nuestro Padre, se ha convertido en un mercader, en un mercado de pulgas, podríamos decirlo así. Ahora, pensaba en cómo poder llevar ese momento en nuestras mentes ahora. Bueno, imaginémonos el hueco, o sea, el centro de Medellín, en el mes de diciembre, en el cual está agolpado de personas y en el cual
Hay bullicio por todas partes, cada quien ofrece su artículo a viva voz. Era lo que estaba ocurriendo en la casa de Dios. Lo que se supone era un lugar para ir a meditar, para ir a adorar, para ir a presentar sacrificios, ofrendas, se ha convertido en un mercado. Se ha convertido en un mercado, es lo que nos dice el texto. El templo, él subió al templo, encontró los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los que cambiaban dinero. Cambiaban dinero. Ahora, la pregunta es, o bueno, el templo estaba constituido de la siguiente manera. Lugar santísimo, lugar santo, había un lugar donde estaban los sacerdotes preparando todo, donde estaban, y había unos atrios, los atrios de los judíos y los atrios de los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que se habían convertido al judaísmo y iban a presentar sacrificio al templo también, pero estaban separados los judíos. Ahora, esto ocurre dentro del templo en el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, imaginémonos el centro lleno de ovejas, de bueyes, de palomas, gente cambiando dinero. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿esto está mal? ¿Esto está mal? ¿En sí esto está mal? Porque si miramos Deuteronomio 14, 24 y 26, espero que ustedes vayan a sus casas en él, permítanme les cuento más o menos. Dios le dice al pueblo que cuando ellos fueran al lugar donde él iba a ser adorado, pero que estuviese muy lejos, ellos podían vender lo que iban a ofrecer allá, ¿cierto? Venderlo, caminar, porque recuerde que en ese tiempo no había ni aviones, ni barcos, ni buses, ni transporte público, había que caminar o ir en bestia. Pero si el lugar era muy lejos, ellos podían vender lo que iban a ofrecer allá y cuando llegaran a ese lugar podrían comprar para ofrecer. Entonces, espere, hay un problema acá, porque se supone que eso era lo que la gente estaba haciendo. Y le habían colocado el negocio, o digámoslo así, les habían facilitado el que pudiesen llegar a aquel lugar, comprar su oveja, comprar su paloma y presentarla al Señor. Ahora, el problema era que estaba dentro del mismo templo. No estaba a un lado, no estaba a la entrada de la ciudad, estaba dentro del mismo templo y se había convertido en un negocio redondo. De hecho, un comentarista dice que se le llamaba el Bazar de Anás, el Bazar de Anás, que a ese lugar, en ese patio de los gentiles se le llamaba el Bazar de Anás. ¿Por qué el Bazar de Anás? Bueno, porque Anás era uno de los sumos sacerdotes y se le había convertido en un negocio, pero bien bueno. Aparte de eso, se aprovechaban vendiendo los animales a un costo mucho más alto, mucho más alto. Y como que habían cambistas, o sea, había personas que cambiaban dinero. Bueno, porque ellos debían de dar un impuesto, cada varón mayor de 20 años debía llevar un impuesto al templo, y este impuesto era pagado en la moneda que solamente recibía el templo, ¿cierto? Entonces, como venían de otros lugares y traían plata de esos lugares, tenían que cambiarlos ahí. A lo que un comentarista también nos cuenta de que había llegado el nivel de usura que para cambiar esta moneda les cobraban el 12.5% de comisión por hacer el cambio de la moneda. Entonces el negocio estaba redondo. Te venden el animal para que no tengas que cargarte con él. Te cambian la platica para que puedas ofrecer lo que vas a ofrecer en el templo. Y se aprovechaban de eso, porque la vendían a un costo más alto y te cobraban un impuesto o una comisión por cambiarte la moneda. ¿Cómo es posible que el templo de Dios se haya convertido en esto? ¿Dónde estaban entonces los líderes religiosos? ¿Dónde estaban las personas que eran los encargados de preservar y llevar al pueblo a la adoración? ¿Qué ha pasado allí? A lo cual
Jesús tiene una reacción que es bastante extraña y a la vez delicada. Porque vemos a Jesús como un Jesús misericordioso, un Jesús lleno de amor, un Jesús que siente consuelo por el desvalido, por aquel que está enfermo, por aquel que va como una oveja sin pastor, siente misericordia por él, por aquellos que tienen necesidad, que no tienen que comer, pero un Jesús airado, como lo vemos acá, un Jesús airado. Porque mire lo que hace él. Dice que él hace un latigazo de cuerdas. Algunos dicen que las cuerdas que él coge para hacer el latigazo es precisamente las cuerdas con que amarraban los animales o las palomas. Él toma esas cuerdas y hace un latigazo. Y luego comienza a echar a todos y a voltear la mesa de los que están cambiando el dinero, a tirar el dinero al piso. Qué reacción tan extraña la de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿pecó el Señor Jesucristo por haberse airado? ¿Pecó el Señor Jesucristo por haberse airado? Mire lo que Él les dice a aquellos que estaban haciendo eso. Quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi Padre casa de comercio. Ahora, los discípulos responden también a la pregunta que acabo de hacer. Dice que los discípulos recordaron la escritura, el celo por tu casa me consumirá. Lo que Jesús estaba haciendo era que él estaba indignado y sintió una ira santa porque estaban dañando el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Él no se aira como nosotros por emociones egoístas, porque es que no se hace lo que yo quiero. Normalmente, ¿por qué nos airamos? Porque la otra persona no está haciendo lo que yo quiero, lo que yo creo que se debería de hacer. O no sé, pero pasa mucho en las relaciones matrimoniales. Cuando no llegamos a algún acuerdo y de pronto nos airamos. Casi siempre es porque uno de los dos quiere hacer algo a su modo y la otra persona no está dispuesta a hacerlo porque ella tiene la razón. No es así con Jesús. Jesús se aira por el pecado del hombre que está manchando la santidad de Dios. Él está airado con el pecado que es lo contrario a la santidad de Dios y con el que comete el pecado. Él siente una indignación santa por lo que se ha convertido la casa de su padre. Ahora, cuando él expresa, no hagan desde la casa de mi padre, casa de comercio. Él está entre líneas diciendo, yo soy el Hijo de Dios y me siento indigno de que estén haciendo esto en la casa de mi padre. Se ha convertido en una casa de puro comercio, de puro comercio. Cuando los discípulos dice que recuerda lo que está escrito, es lo que está escrito en el Salmo 69. Vamos a aquel Salmo. Salmo 69, versículos 9 y 12. Dice así, porque el celo por tu casa me ha consumido
y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Ahora, ¿quién está hablando acá? David. Esto es un salmo de David. Es un salmo de David. Y él está enojado porque han insultado a Dios y porque lo han injuriado. Pero también sigue diciendo, cuando lloraba afligiéndome con ayuno mi alma, y eso se convirtió en afrenta para mí. Cuando hice de cilicio mi vestido, me convertí en oprobio de ellos. Hablan de mí los que se sientan a la puerta, y soy la canción de los borrachos. Él está hablando de que a causa de que él está adorando a Dios, está presentando ayuno, está presentando sacrificio, se ha vuelto el hazmerreír de los demás y al mismo tiempo ellos están insultando a Dios y eso lo hace a él que sentir un celo que lo consume. Eso es lo que recuerdan los discípulos. Ah, Jesús está consumido ahora en enojo por el celo por la casa del Padre. Pero a diferencia de David, Jesús era Dios. Jesús era perfecto. Pero no por esto él dejó de ser insultado, vituperiado, quisieron reírse de él y hacer todo esto que vemos que hicieron con David. Pero Jesús es el dueño y Señor del templo. Es el dueño y Señor del templo. Los discípulos recuerdan entonces por qué Él está de esta forma y citan la palabra recordando el Salmo de David, recordando el Salmo de David, recordando eso que ocurre. Ahora, resulta que los discípulos traen a memoria la palabra y dicen, esto es lo que está sucediendo acá. Jesús está enojado porque él siente un celo santo por la casa de Dios. Pero lo extraño es que los judíos que hay ahí, que se supone que son los, digamos, los dirigentes, no piensan en la palabra, piensan en otra cosa. Mire la respuesta. Pasamos al segundo punto. Mire la respuesta de ellos. Versículo 18. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestra? Si hay una diferencia, los discípulos traen a la mente la escritura. Está escrito, el celo por tu casa me consume. Pero los líderes religiosos que se suponen que los que se sabían la palabra de pe a pa, que se sabían los 5 libros, el Pentateuco y los profetas y los salmos, que conocían bien lo que estaba sucediendo, pregúntales por una señal. Ahora, ¿por qué Juan nos muestra y nos cuenta el acontecimiento de la purificación del templo, iniciando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Juan está mostrando el cumplimiento de la promesa que hay en Malaquías. Acompáñenme a Malaquías, por favor. Malaquías 3. Versículo 1 al 3. Dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente. Bueno, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Eso se cumplió en quién? En Juan el Bautista.
Recordemos que cuando vimos el capítulo 1, vimos que ese era el mensajero. Por eso Juan el Bautista está predicando y él dice que viene uno que es más grande que él, que viene uno que fue primero que él, aunque va a empezar el ministerio después. Juan es el mensajero que Dios ha enviado para preparar el camino para que Jesús comenzara su ministerio. Pero mire lo que sigue diciendo, dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Porque ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y como la plata, y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor. ¿Qué está diciendo este texto? Que habría un mensajero que vendría antes que el Señor, y que luego el Señor vendría y se sentaría en el templo, entraría al templo, y que purificaría a los levitas, que son los sacerdotes que tienen la labor de servir en el templo. ¿Se están dando cuenta? Jesús estaba ahí haciendo esto. Ahora, dice, ¿quién podrá quedar en pie? ¿Quién podrá soportarlo? Piensen en esto. Estamos hablando que en el templo hay mucha gente, muchísima gente. Es más, las películas se quedan corticas al mostrar que hay como 50 personas ahí y él hace eso ahí en medio de 50 personas. No, hay mucha, pero mucha gente. Recuerden, 250.000 sacrificios se presentaban y habían 1 millón de habitantes en Jerusalén en esta época, los cuales estaban entrando y saliendo del templo presentando sacrificios. Hay mucha gente. De hecho, hay unos sacerdotes que son encargados de vigilar alrededor del templo. Y hay mucha gente ahí. Supongamos que nos volvemos al tiempo de hoy. Y una persona llega al hueco, ¿cierto? En tiempo de diciembre. Esa persona se enoja demasiado y comienza a voltear las mesas de las personas que están vendiendo en la calle. ¿Qué ocurre? Bueno, bastará, yo digo que por ahí 5 personas para que tomen este sujeto, lo tiren al piso y lo saquen y lo lleven de ahí. Se lo entreguen a la policía para que lo encarcelen o de pronto le darán una buena paliza por lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús está en medio de tanta gente? Es más, es que eso era un negocio muy bueno. Y si el negocio era tan bueno, ¿cómo iban a permitir que terminaran con el negocio? Si el negocio era tan bueno, ¿cómo van a permitir que termine con el negocio? No, 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 no. ¿Qué pasa? Pues cójanlo, cójanlo. Amordácelo y sáquenlo del templo, como mínimo. O llévenlo ante las autoridades. Pero no ocurre eso. No ocurre eso. Es más, ellos saben que están haciendo mal. Porque lo que hacen es que empiezan a recoger las monedas. Me los imagino detrás de las ovejas, porque claro, se dispersaron y están corriendo por todo el atrio. Pero ¿por qué no lo someten hombres fuertes? Lo tiran al piso, le dan una paliza. Bueno, lo apedrean, lo sacan fuera de la ciudad, lo apedrean, lo entregan al Sanedrín o a los romanos. No,
Él está ahí y lo hace con tal autoridad que nadie se resiste. Es más, no cuenta que los judíos que hay ahí llegan y lo cogen y lo atrapan a él y le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Con qué derecho estás haciendo esto? Mostraron una señal. No, ellos se acercan a él y le dicen, bueno, ya que usted está haciendo esto, muéstrenos una señal. Ahora, eso era una señal. Eso era una señal. Él lo estaba haciendo de tal forma que todo el mundo estaba ahí y nadie se atrevía a cogerlo o a tirarlo al piso, no. De hecho, eso ya es una señal. Ahora, vuelvo y digo, ellos sabían la escritura. Sabían que estaba escrito que el celo por tu casa me consume. Y sabían que estaba Malaquías 3, 1 al 3, en el cual decía que el Señor vendría y purificaría ese lugar y purificaría a los sacerdotes. Pero ellos están tan enseguecidos que el Mesías que han esperado por tantos años está enfrente de ellos, exhortándolos por lo que han hecho de la casa del Padre, por lo que han hecho del templo. Y ellos lo único que dicen es, muéstranos una señal. Esa es la respuesta de ellos. A lo cual Jesús les dice algo también extraño. Les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Nosotros ya leímos lo que sucedió, ¿cierto? Y a qué se refería Jesús. Pero supongamos que estemos en aquel lugar. Y ahí estaban los discípulos también. No tenemos la capacidad bien para poder dimensionar la grandeza del templo. Pero él está diciendo que destruyan ese templo y que él lo va a reconstruir en 3 días. Ahora, el templo que había ahí no era el templo de Salomón. Recuerda que Dios envía a Salomón o le pide a Salomón que construya el templo para él, en el cual él va a morar. Salomón lo construye, todo el pueblo coloca ofrenda para que sea construido, para que sea grande, majestuoso y la presencia de Dios habite ahí. Pero ese templo lo destruyen los babilónicos cuando toman a Jerusalén y se llevan cautivos a parte de la población a Babilonia. Ellos lo destruyen. Luego de 70 años que ellos están cautivos en Babilonia, regresa una comisión y comienza la reconstrucción del templo, con Nehemías, con Esdras, ¿cierto? Y lo reconstruyen. Pero dicen que la gloria del templo de Salomón no era comparada con la gloria de ese, porque fue un templo más pequeño. Pero luego Herodes el Grande, en el año 20 antes de Cristo, comienza a construir o a reconstruir el templo para hacerlo mucho más grande, mucho más grande. Ese templo es el que se está hablando acá, el que Jesús le está diciendo, túmbenlo y yo lo voy a construir en 3 días. Ahora, comenzó la reconstrucción en el año 20 antes de Cristo y están más o menos en el año 26, en el año 30 después de Cristo. Todavía no se ha terminado, porque o sea, los arreglos del templo se terminan un poco antes de que vuelva y sea destruido, en el año 70 después de Cristo. Pero se ha construido por 46 años, han estado construyendo. Es lo que los judíos le responden. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. O sea, no es posible, ¿de qué estás hablando? O sea, mira lo grande de esto, lo inmenso. Y se demoraron 46 años y es más, todavía falta terminarlo.
Y tú estás diciendo que lo tumbemos, lo destruyamos, y que tú en 3 días lo vas a reconstruir, lo vas a levantar. Para la mente humana eso es imposible, ¿cierto? De hecho, la escritura nos dice que los discípulos tampoco lo entendieron. Ellos lo entendieron después de la resurrección de nuestro Señor. 46 años haciendo eso, y él dice que lo va a hacer en 3 días. Pero esto es muy importante, porque Jesús nos va a mostrar, primero, la señal más grande que él haría. Ellos estaban pidiendo señal, ya habían visto una señal. Y él no les dice que les va a hacer señal ahí mismo, pero sí les dice que va a haber una señal. Y esa señal tiene que ver con que él va a resucitar en 3 días. Que va a morir y va a resucitar en 3 días. Es lo que nos sigue diciendo el texto, que él se refería a su cuerpo, el templo de su cuerpo, porque por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho. Él estaba hablando de la resurrección, no estaba hablando de esa parte física. Pero esto también nos muestra que él le da una connotación diferente al templo. Al templo. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de todas las obras de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento y a través de toda la historia. Él sería el cumplimiento. Entonces se recuerda lo que es el templo. El templo es la morada de Dios, es el lugar donde acudimos a adorar a Dios, es el lugar donde hay comunión con Dios. Pero ahora Jesús va a mostrar que con él se cumple y ahora es diferente. Ahora es diferente este templo. Él dice que él se refería a su cuerpo que resucitaría al tercer día. Al tercer día. Entonces, esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, que es la fe y la autoridad de Jesús. Hemos visto una parte de la autoridad de Jesús, pero él tiene autoridad para decir, ahora este templo ya no es nada, ya no es nada, porque yo soy el verdadero templo. Yo soy el verdadero templo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y por qué hablaba del templo de su cuerpo? Porque ¿qué es el templo? La morada de Dios. Recuerdan que Juan comenzó diciéndonos, el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Y vino y habitó en medio de nosotros. ¿Se acuerda que estudiamos la palabra él se taberniculizó? La morada de Dios en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo.